Buenas noches a todos mis hermanos y amigos que estáis conectados. Un fuerte abrazo en el nombre maravilloso de quien somos y a quien servimos. Jesucristo, nuestro héroe, Señor, Rey, Dueño y Dios. Amén. Bueno, deciros que la operación de la hija de nuestro hermano, amén, nuestro hermano Robertito de ahí de Logroño, ha salido bien, acabo de venir hace poquito, hemos estado por allí, gloria al Señor, y ha salido perfecto. La han bajado a las 8 y hace cosa de una hora escasa, y si llega, han salido dando buenas noticias, Ha sido muy larga, pero ha merecido la pena y Dios ha escuchado nuestras oraciones en el nombre poderoso de Cristo. Seguimos intensificando la oración, gloria a Dios, para que Dios siga terminando la obra que ha empezado. Bueno, y nada, hermanos, os voy a compartir un tema de la palabra que estaba anunciado y previsto para el día de hoy, y es que gracias a Dios por esta administración de nuestro querido, amado y amigo responsable, que ha tenido a bien el sentimiento de que Dios nos enriquezca por medio de la santa luz iluminadora de la verdad de su palabra. Gloria al Señor. Amén. Y en esta noche me toca a mí, como a cualquiera de mis hermanos, les ha tocado, para compartiros este estudio, este tema de la palabra, que en esta noche Dios nos va a bendecir. Si te hablo de cualquier otra cosa, seguro que no te bendice Dios, pero si te hablo de la palabra, seguro que te bendice Dios. La bendición está asegurada, porque hablo de la bendita, santa y gloriosa y hermosa palabra de Dios. Tomamos como punto iniciador o texto iniciante de este tema a tratar el superclásico donde aparece por primera vez como frase en sí la frase iglesia. Mateo 16:18, leemos la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. He leído tu palabra. Háblanos, Dios. Dame la facilidad de expositar, de traer la luz, la clarividencia, la verdadera interpretación, la majestad que encierra en sí tu verdad. Dame pluma de escribiente, así sea mi lengua, que escriba muy ligera. La fraxología y la elocuencia de la utilidad. Perdón, Fer, que no se oye. Adelante, adelante. Amén, Señor. Úsate de mi vida en favor de tu pueblo que tiene hambre de oír tu voz, Señor, como bien oraba mi hermano Paco. Háblanos, Dios. Te lo pedimos en el nombre de Cristo, nuestro bendito y amado Rey, Señor, Dueño y Dios. Amén y amén. Aleluya, gloria a Dios. Os voy a tocar mayormente o globalmente lo más principal de la Iglesia. Hay algún detalle que se me va a quedar, gloria a Dios, en el tintero. Amén. Pues aunque me notificó el responsable que hoy tocábamos este tema, vengo de Barcelona, que he estado 3 días, y hoy de la operación, y he estado pues un poquito atareado, gloria a Dios. Aparte de los quehaceres de casa, soy un hombre muy meramente ocupado. Vaya, ya lo sabéis. Pero aquí tengo esta documentación que creo
que Dios nos va a alumbrar y nos va a bendecir. La palabra iglesia en sí aparece por primera vez en este 18 del capítulo 16 de Mateo. En griego, eclexia, que en el castellano significa iglesia, lo mismo. Eclexia en griego, en castellano, iglesia. La iglesia significa, como frase o palabra, reunión, congregación del pueblo de Dios, del pueblo de Cristo, ciudadanos del reino de Dios, Efesios 2:19. La palabra iglesia es un cómputo de personas unidas, pero no solamente agrupadas. Por el mero hecho de estar agrupado, a eso se le puede llamar congregación, porque no tiene el mismo sentido la frase congregación que la frase iglesia, aunque en sí es una frase relacionada, pero me vais a entender el porqué. El porqué. Por ejemplo, a Israel se le llama esposa en el Antiguo Testamento, pero no es la misma esposa o la intimidad que tiene la iglesia con Israel no es la misma intimidad. Se les llama a las dos igual, pero amigos, hay una diferencia abismal. Y es que el cuerpo de Cristo se estableció desde que apareció la iglesia. A Israel se llama esposa, pero no es una esposa tan fusionada, tan unida, tan entrelazada y entretejida al propio Cristo, gloria a Dios, como es la iglesia. La iglesia es algo más íntimo, más entronizado a la persona de Cristo y, por así decirlo, el pueblo de Israel es todo por encima, no tiene una profundidad interna como la puede tener la iglesia. De hecho, las aves de los cielos tienen nidos, las zorras tienen guaridas, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Israel, hermanos, es la representación de Gomer, la mujer de Oseas, que tuvo hijos con ella por mandato de Dios, pero al tiempo se fue tras sus amantes. No se puede comparar, hermanos, Israel a la iglesia de Jesucristo. La palabra de Dios, hermanos, nos... Perdón, Fernando, pero es que hay gente que no escucha. Lo siento, hermano, lo siento. Amén, gloria a Dios, aleluya. Vamos a ir por partes y en primer lugar estoy aquí anotando un detallito sencillo pero que nos va a hacer bien. Gloria a Dios. Vamos a hablar o a fechar la antigüedad de la iglesia. Gloria a Dios. Vamos a empezar por algo bastante fuerte y precioso. Gloria a Dios. Porque Israel, dice Hebreos, juré por tanto en mi ira que no entrarían en mi reposo, hablando de Israel. Dice, aunque sus obras están determinadas desde la fundación del mundo. Eso lo encontramos en el libro de los Hebreos. Gloria a Dios. En el libro de Hebreos, ahí aparece ese texto. Repito, juré por tanto en mi ira que no entrarían en mi reposo, aunque sus obras estaban determinadas o terminadas o preparadas desde la fundación del mundo. Eso está en Hebreos capítulo 4 y versículo número 3. Hebreos 4, verso número 3. Sin embargo, la iglesia
aparece en la eternidad. En Efesios capítulo 1 y verso número 4. Dice San Pablo, nos escogió en él desde antes de la fundación del mundo. O sea que Israel aparece en los primeros albores de la creación terrena, pero la Iglesia aparece antes de la creación de ella misma. Mientras el Señor iba separando las aguas llamándolo mares y a los secos llamándolo tierra, ya preparó el libro de la vida, nos lo dice la palabra de Dios. Apareció este método de interpretación dirigida a los oyentes que son las parábolas, gloria a Dios. La famosa doctrina del reino aparece desde el mundo, gloria a Dios, y si lo quiere pues alguien apuntar, me dais un segundito y os lo digo ahora mismo, ¿vale? Por ejemplo, la doctrina de las parábolas, ese método que son ejemplos de la propia vida para aplicarlo a una verdad espiritual, ya lo preparó Dios en su mente en Mateo capítulo 25 y verso 34. Dijo Jesús, heredad el reino preparado desde la fundación del mundo, hablando del reino, del reino, la famosa doctrina del reino, pero en expansión, y el reino milenial no es el reino que dibujan los señores, que para nada se parece al reino que nos enseña las Sagradas Escrituras. El pueblo de Israel aparece en Hebreos capítulo 4 y verso 3, gloria a Dios, y el libro de la vida aparece en Filipenses 4:3 y Apocalipsis 13:8 y Apocalipsis 17:8. Ahí aparece el libro de la vida desde la fundación del mundo. Y lo que os decía, las parábolas, ese método que iba a utilizar el Señor de transmisión oral, verbal, hablante, dirigida a los oyentes, estaba ya en la mente de Dios desde la fundación del mundo, y es Mateo capítulo 13 y verso 35, donde se nos dice, abriré en parábolas mi boca, las cuales preparé desde la fundación del mundo. Sin embargo, hermanos, ay Dios mío, la Iglesia de Jesucristo aparece en Efesios 1:4, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de él. También en Primera de Pedro capítulo 1 y verso 18, 19 y 20 dice, comprados no con oro ni plata, sino con la sangre incorruptible, gloria a Dios, comprados no con oro o plata, que son corruptibles, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. O sea, no había causa ni causantes y ya había remedio. La Iglesia de Cristo fue comprada, la Iglesia de Cristo fue pensada, ideada desde antes de la fundación del mundo. Matizo esta frase que me gusta mucho. En tierra es más antigua Israel que la Iglesia, pero en la eternidad es más antigua la Iglesia que Israel. Santo es el nombre de nuestro Padre para siempre. Aleluya. Fíjense, hermanos, en el Salmo capítulo 74, que lo leí el otro día y me llamó la atención, hay un pequeño bosquejo, por llamarlo de alguna manera,
una pequeña compenetración de varias frases que andan sueltas por el Antiguo Testamento. Sin embargo, aquí en el capítulo 74 aparecen unidas frases como congregación, hablando de Israel, santuario, asambleas, tabernáculo, hablando de Israel, A Israel la llama también mitórtola y acaba llamándole también congregación. La frase tabernáculo, pueblo de Dios, aparece en el Antiguo Testamento. En la época de Cristo, sinagoga como tal, que se constituía según las costumbres de la época, entre 7 o 8 personas se necesitaba para establecer una sinagoga. Gloria a Dios. Luego ya sabéis que Cristo lanzó esa frase tan bonita, donde 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo. Porque la iglesia no se refiere al local. La iglesia la compone el cuerpo de Jesucristo, compuesto por hombres y mujeres que aceptaron seguir la fe salvífica del Evangelio, redimidos, salvos, cuyos nombres están inscritos en el libro de la vida. Gloria a Dios. Por eso, hermanos, este detalle os va a hacer mucho bien, hermanos. ¿Cuándo aparece como frase la palabra iglesia por primera vez? Jamás se ha nombrado en el Antiguo Testamento. En la época antiguo testamentaria jamás se nombró. En el Salmo 74 hay frases, gloria a Dios, muchas de ellas en un mismo pasaje. Es difícil que encontréis otro pasaje como el 74 en todo el Antiguo Testamento, donde aparezcan tantas frases de nombres usados en la época que no tienen nada que ver con la frase nombrada iglesia. Congregación, santuario, asambleas, mitórtola, congregación, tabernáculo, en la época de Cristo, sinagoga. Cristo quiso ser el primer predicador que nombrase la frase iglesia. Eso se lo guardó para él. Nadie habla de mi señora, hablo yo. Podía haber sido Daniel, o podía haber sido Jeremías, o el Santísimo Samuel, hombres capacitados. El propio Ageo, hermanos, que habló de la época milenaria. El propio Sofonías, que habló de la gran tribulación, el día de Jehová, el día del Señor. Joel, que habló del derramamiento del Espíritu Santo en tiempos escatológicos. ¿Usa alguno de ellos? No, hermanos. Cristo se guardó el privilegio que quiso ser él el primer predicador y la primera boca hablante que pronunciase la palabra iglesia. Mateo 16, 18, y yo también te digo que tú eres Pedro, en griego Petrus, piedrecita, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ya sabéis que aquí sale la falsa doctrina de los católicos. Es la piedra, gloria a Dios, del edificio, la piedra del ángulo, y bien dice Pedro, como piedras vivas, ser edificados, siendo la piedra principal, la piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Yo no soy la piedra del ángulo. La piedra del ángulo sobre quien están fundamentados los fundamentos de la iglesia es Jesucristo. Gloria a nuestro Dios para siempre. Fijaros, voy a matizar esta verdad, que es interesante. Quiso ser él el primero que lo nombrara. Pedro, cuando oyó frase iglesia, Pedro era la primera vez que la nombraba. Jamás se había oído en toda la época del antiguo pacto la frase iglesia. Y cuando a Pedro le dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia, Pedro diría, ¿qué debe ser eso de iglesia? Que él se pone como roca y como fundamento.
¿Y qué golpe y qué fuerza tiene? Que las puertas del Hades no prevalecen, no se resisten, no aguantan a la magnitud de su golpe y de su contraataque. Pedro aquí se quedó perplejo y atónito. Los primeros oídos que oyeron la frase iglesia fueron los oídos de Pedro. Fue el primer receptor, el primer oyente que escuchó como tal la frase iglesia. Gloria a nuestro Dios para siempre. Ustedes saben, hermanos, que Cristo está profetizado como la simiente de la mujer en Génesis capítulo 3 y verso 15. Guíame, Señor. En Jeremías 31:31 está profetizada la propia gracia que conocerá Israel en su despertar como nación, ahí en los principios de la era milenaria, que derramará Dios espíritu de oración y de arrepentimiento, libro de Zacarías, y se llorará como quien llora por hijo primogénito, y derramará espíritu de oración y todo Israel será salvo. Ahí conocerá la gracia en potencia el pueblo de Israel. En la actualidad está bajo ceguera parcial, bajo un juicio de Dios, que es uno de los 12 misterios del Nuevo Testamento. Sin embargo, la gracia que conoce ahora la Iglesia la conocerá Israel, pero en potencia, en explosión y en gloria. No me quiero ir del tema ni meterme mucho en este punto porque hay más cosas, pero fíjate qué detalle os dejo encima de la mesa. Dice, si la decepción de Israel es la gloria del mundo, ¿qué será su restauración sino vida de entre los muertos? Será extraordinario. Fíjense, Ageo hemos dicho que habló del templo milenal, ese templo que será reconstruido en el reino milenial, donde se volverá a restablecer el sistema sacrificial, donde se sacrificará y se ovacionará cultos al Rey de Reyes y Señor de Señores. El propio Joel habla del derramar del Espíritu Santo que conocerá Israel en la época escatológica, en estos tiempos que estamos hablando. Sofonías, en el 1:14 de su libro profético, profetiza de la gran tribulación. Daniel profetizó, hermanos, del imperio babilonio, del imperio medio-persia, del imperio griego, del imperio romano y de las naciones. La bestia primera que ve, que es un león, es el imperio babilonio, representando la cabeza de oro de Nabucodonosor. El segundo animal que ve es un leopardo, con 4 cabezas, que es Alejandro Magno, con sus 4 generales, Lisimaco, Casandro, Seleuco y Ptolomeo, representado en animal, gloria a Dios, o en estatua, gloria a Dios, el pecho y los brazos de plata, lo ve Nabucodonosor. Daniel ve la tercera bestia, que es el oso ladeado de un lado más que de otro, que representa al imperio medio-persia, que el imperio persa sería más fuerte que el imperio de Media. Y lo ve Nabucodonosor como el vientre de bronce. Y la cuarta bestia que ve Daniel, que se espanta, que tiene dientes de hierro, que la carne la desmenuza en la dentadura y la soya y lo sobrante lo hollaba con los pies, es el imperio romano, que en estatua y en metal lo ve Nabucodonosor como las piernas de hierro. Y de la cuarta bestia nacen 10 cuernos representando a las naciones, aunque ahora son 27, pero representan a las naciones del occidente. Gloria a Dios. Que ahí representa el Nabucodonosor los pies de hierro mezclado con barro, hablando de que habrá una unidad ficticia, hipotética,
superficial, pero no una unidad fomentada, unida, grabada a fuego. Así como el hierro no se mezcla con el barro, así tampoco se mezclarán las naciones. Y de esos 10 dedos, en la forma animal que lo ve Daniel, aparece un cuerno pequeño que habla grandes misterios. Ustedes saben que hay que tener cuidado en el libro de Daniel, porque aparece Antíoco Epifanes. Aparece Antíoco Epifanes y aparece el anticristo, y hay quien puede equivocar las profecías porque son parecidas, pero hay que separar, queridos lectores y estudiantes de la escritura, hay que tener mucho cuidado para saber a qué personaje se está refiriendo. Entonces el anticristo nace del imperio occidental, concretamente del antiguo imperio romano reavivado, y todo eso lo ve Daniel, hermanos. Daniel ve todos los tiempos. Pues venga, Daniel que hable de la iglesia. No. Isaías ve a Cristo como varón de dolores y como rey. Que de ahí la confusión que llegó hasta excluirse en la sinagoga judía el capítulo 53 de Isaías, porque en la Biblia hay líneas paralelas de doctrina que no se pueden juntar, sino que se tienen que respetar, porque las dos son bíblicas, son de Dios, son doctrinales y son verdaderas y fidedignas. ¿Es verdad que Cristo es el varón de dolores? Efectivamente. ¿Es verdad que Cristo es el rey que viene? Efectivamente. Y los hebreos no podían tragar, era un pan muy duro para ellos, como que el varón de dolores de Isaías 53 es el rey que viene con las señales del reino, que traerá el año agradable de Jehová, que traerá la apertura a la cárcel a los presos, etcétera, etcétera, etcétera. Y la suprimieron la lectura de Isaías 53, pues Jesús prefirió que profetizaran de él y no de la iglesia. Cristo se reservó ese plato, quiso ser el primero en probar ese plato y ese gusto, quiso sentir él el placer de pronunciar como primer representante en la tierra la frase iglesia. Aleluya, gloria a nuestro Dios para siempre. Sexto detalle, voy despacito para que vayan digeriendo y comiendo, Esto no es un mensaje, aunque es un mensaje, pero es un estudio, y el estudio pues nos hace predicar un poquito a relentín, sin entrar en velocidades, sino en una velocidad media, sin superar, gloria a Dios, las leyes establecidas de velocidad, para que lo recordéis. ¿Qué ha dicho? No lo sé, pero me lo he gozado. Eso no vale. Vale que te acuerdes lo que se te ha dicho, porque la palabra de Dios es verdad que emociona, pero Jesús no ha venido a emocionarnos, sino a informarnos y a hacernos crecer en la gracia y en el conocimiento, dice la Biblia, de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver ahora el nacimiento de la iglesia. Gloria a Dios. Ustedes saben, hermanos, que en el momento que Cristo murió, ahí ya se estaban preparando los detalles para el resurgir de esta señora elegante y extraordinaria, que es la señora de don Jesús de Nazaret. En la muerte de Cristo, ahí ya se concibe la iglesia, se está gestando y se va a dar a luz la iglesia de Jesucristo por medio de la muerte y de la resurrección al tercer día, en aquel domingo de resurrección, aquel día de mañana, cuando, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, él ha resucitado. La iglesia de Cristo ahí ya estaba dando sus primeros balbuceos, sus primeros golpes de nacimiento, y ya en Pentecostés, ahí es cuando entramos en la época manifiesta, visible y literal
de la Iglesia de Jesucristo. Ya sabéis, hermanos, que en Antioquía se les llamó cristianos por primera vez. La Iglesia de Cristo ahí empezaba ya a levantarse, a comisionarse, a expandirse. Con la muerte del primer mártir llamado Esteban, ahí se propagó, porque la Iglesia de Cristo es indestructible, y contra más piedras la lancen, más bendiciones y más gloria sacará Dios de ella. La Iglesia de Cristo es como una ostra que coge ese granito de arena que hiere sus débiles interioridades, sus débiles capas internas, que son muy sensibles al tacto de cualquier forma, de cualquier, hermanos, objeto, pero la segrega con dolor y luego sale esa perla. Así es la Iglesia. La Iglesia de Cristo indestructiblemente ha ido avanzando contra viento, marea y circunstancia adversa y ha permanecido al día de hoy, y no hasta el día de hoy, sino hasta el día que acabe su época y su programa aquí en la tierra. Ebenecer es un verso hasta aquí, y hasta aquí tan solo nos ha ayudado Jehová. Es bueno, sí y amén, y gracias por ello, pero hay que mirar hacia el futuro, y las vías del tren que nos llevan a ese futuro de gloria, aparte del Ebenecer, que es un hasta ahora, es el verso de Pablo en Filipenses: estando persuadidos de esto, que aquel que empezó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día mismo de Jesucristo. Santa es la gracia de nuestro Padre para siempre. Nace la Iglesia en Pentecostés visiblemente, invisiblemente se fragua en la muerte y resurrección de Cristo, se exterioriza, se da a conocer públicamente en la época apostólica, y desde ahí en adelante la Iglesia de Cristo ha ido rodando hasta el día de hoy. Hombres, hermanos, como Orígenes, si no recuerdo mal, hombres que siguieron las pisadas y la fe de los apóstoles del Cordero cuando partieron, hombres de Dios como un tal Narciso, que en un servicio de unción se le acabó el aceite y orando a Jehová presentó agua, y milagrosamente nos dice la historia que el agua se cambió, se tornó, se transformó en aceite y siguió ungiendo a los enfermos. Ha seguido, hermanos, ha permanecido. Ya saben ustedes que en el 325 aproximadamente Constantino mezcló la religión con la política, y de ahí nació, hermanos, el imperio o la religión católica. La religión católica eran cristianos que no existían, pero Constantino mezcló la religión con la política y ahí nació la Iglesia católica. Él, hermanos, estableció su lugar y su sitio en Constantinopla en memoria a su nombre, y desde ahí el Imperio Romano también fue, gloria a Dios, expandiendo su jerarquía, su fe, sus creencias, y se propagó, hermanos, como una epidemia por toda Europa. Ahí nacieron, hermanos, con el tiempo, las liturgias, los papas y todo el sistema burocrático de los católicos. Ya entramos, hermanos, a partir del 1300 en los años oscuros, donde aquel hombre, me parece que se llamaba Filón, habló del arte del alegorismo de la palabra, y no sé si un tal Orígenes de la época también, y entre ellos dos, pues distorsionaron la interpretación sana de la Escritura y decían pues que hay que utilizar la interpretación bíblica como alegórica. Quitaron las herramientas que usamos hoy en día para guardar la verdadera exégesis de la Escritura, que es guardar el panorama histórico, también buscar su contexto en sí,
y guardar la relación y el ambiente del propio pasaje, dando su interpretación literal. De ahí que en el año 1500 apareciese Martín Lutero, aquel hombre que estaba en el monasterio, y Dios lo llamó con aquel texto de sois salvos por gracia. En una ocasión entró a una sala y vio una enorme Biblia que estaba con un candado, hermanos, con grandes cadenas. Le llamó la atención eso, hermanos, tan grande que ahí Dios a este fraile empezó a trabajarle. Marchó trabajándole de tal manera, hermanos míos, que se levantó contra la iglesia de aquella época. Él escribió 95 tesis que las clavó en la catedral de Westminster, que hoy en día están grabadas ahí en el propio hierro, gloria a Dios, de la propia puerta, y ahí están grabadas, haciendo un acto conmemorativo de las 95 tesis de Martín Lutero. Se dice que el príncipe de Sajonia mandó a unos enmascarados que lo capturaran porque el papa de aquella época, que ya no me acuerdo de su nombre, gloria a Dios, mandó capturarle, y unos encapuchados en el bosque lo capturaron y lo trajeron, gloria a Dios, a Sajonia, donde estuvo bajo la tutela y el cuidado del príncipe de Sajonia. ¿Qué capacidad tenía Martín Lutero? Que en solo 3 meses tradujo todo el Nuevo Testamento del idioma latín al alemán, para que todo el campesino, para que todo hombre de a pie, mujer y niño, tendría el Nuevo Testamento traducido, gloria a Dios, y podría estudiar las Sagradas Escrituras. Ese hombre se levantó, hermanos, con ese celo, con ese celo de Dios por la obra y por la verdad. Luego entramos, hermanos, en la época de Jerónimo Savonarola, que también, hermanos, estando comprometido con su novia, él siendo de una familia pobre y su novia de una familia rica, su familia de ella lo separaron, y él, por así decirlo, decepcionado, se metió a un monasterio y ahí empezó a buscar a Dios. Y él, hermanos, empapaba en lágrimas las gradas del templo, y Dios lo llamó. En la catedral del Duomo, en Florencia, a las 5 y 6 de la mañana, ya estaba atestado de gente a las puertas para nada más abrir, entrar todos, hermanos, y llenar el templo. Gloria a nuestro Dios. Se quemaban libros, hermanos, donde había actos inmorales escritos, donde habría brujería. En Florencia, hermanos, las conversiones eran tan abundantes que por cientos se convirtieron. Él fue quemado, hermanos, gloria a Dios, fue quemado, gloria al Señor, en la hoguera, y fue el que dijo, gloria a Dios, después, perdónenme, después con el tiempo, a partir de Martín Lutero, de Jerónimo Savonarola, se levantaron varios hombres también, como Calvino. Me estaba acordando de Juan Hus, el que dijo, conmigo podréis, gloria a Dios, que soy un ganso, pero de aquí 100 años saldrá un cisne que volará y no podréis con él. Proféticamente, en las llamas de la hoguera, Juan Hus profetizó del lanzamiento de este hombre que cambiaría los anales de la historia, llamado Martín Lutero. Luego, la Iglesia de Cristo marchó corriendo, hermanos, y como una bola de nieve que en su principio es pequeño, se cumplió la oración que Cristo hizo sacerdotal. No solo te ruego por estos, sino por los que han de creer por la palabra de ellos. Yo me acuerdo de pequeñito, cuando pegaban esas nevadas tan grandes, que cogías una bola pequeña de nieve y la ibas tirando, y ella sola iba, por así decirlo, fusionando, cogiendo volumen por la nieve. Es como un pegamento que se iba pegando y hacías una bola grande solamente haciéndola correr. Así ha corrido el Evangelio hasta nuestros días. También, hermanos, en un siglo anterior, en la calle Azusa,
hubo un gran avivamiento que se expandió, hermanos, por todos los lugares y por todos los sitios. Ya sabéis que en Francia ahí comenzó nuestra obra con los 7 magníficos que entraron por el norte, gloria a Dios, de España, y empezaron a predicar el Evangelio de nuestro Jesucristo. Nuestro hermano marido estuvo por allí, por Alcañiz, nuestro hermano, gloria a Dios, Lari, y nuestro hermano Castro, que eran hermanos, empezaron por Sabadell, gloria a Dios. Nuestro hermano Joselito, el padre espiritual de nuestro hermano Pepe Pisa, comenzó por Andalucía, gloria a Dios. Nuestro hermano Jaime por la zona de Reus, gloria a Dios, de Balaguer, que fue la primera iglesia de Filadelfia, y el primer obrero de Filadelfia fue nuestro hermano Jaime. Y ya sabéis, nuestro querido Emiliano empezó, hermanos, por Santander, por Bilbao, luego empezó por Valladolid en las Graveras, seguidamente Aranda, gloria a Dios, Burgos, Miranda de Ebro y muchos lugares y sitios. Los franceses como Fatah y algún hermano más, inclusive nuestro hermano Indalecio, al principio o finales de los 60, entró por Cañorroto. Un joven llamado Tucho, que era guitarrista de tablao, le hablaron de Dios, se cayó al suelo con la cara roja, hablando en nuevas lenguas, y ahí comenzó la obra de Dios en España. La Iglesia de Jesucristo es indestructible. Gloria a nuestro Dios para siempre. Comenzó, hermanos, públicamente en el día de Pentecostés, y atención, la fecha, la duración de la Iglesia va a ser hasta, Romanos lo dice, la plenitud de los gentiles. Gloria a Dios. Dice Pablo, ha ocurrido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Gloria a Dios. La plenitud de los gentiles será el cuaderno de Dios cerrado ya para la Iglesia, que será con el arrebatamiento, donde la Biblia dice en Tesalonicenses que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá al cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Bendita sea la gracia de nuestro Padre. Nace en Pentecostés, gloria a Dios visiblemente, y dura hasta la plenitud de los gentiles. En esa época, que es el programa de la dispensación de la gracia, la palabra dispensación significa economía de Dios, es un dinero a fondo perdido que entrega Dios para que el hombre, gloria a Dios, pueda ser alcanzado por el beneplácito y por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Favor inmerecido, que sin merecernos nada, Él nos da todo como que lo mereceríamos. Gloria a Dios. Octavo detalle. ¿Cuál es la misión en estos días de la Iglesia? El Señor dijo en el Evangelio según San Marcos: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda la criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre: echarán fuera demonios, pondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Si bebiesen cosas mortíferas no les hará el mal. El cometido de la Iglesia de Jesucristo es lo que dijo a los discípulos: recibisteis de gracia, dad pues de gracia. La Iglesia de Cristo es un órgano viviente donde debe de transmitir las grandezas de Jesucristo. Mirad, hermanos, hay algo muy detenido en nuestra obra, y yo puedo hablar de la obra porque soy miembro de la obra, he nacido en la obra, llevo 32 años predicando en esta obra, y llevo toda mi juventud y mi vida dedicado a esta obra, y hablo con propiedad de causa, y si a alguien le molesta, que me perdone, pero el que dice la verdad con carga por la obra, busca el bien de la obra,
y Dios no me ha llamado a quedar bien con nadie, sino a quedar bien con el llamamiento y el cometido de Dios. La Iglesia de Cristo, estamos acostumbrados a los viajes, a las visitas, estamos acostumbrados, hermanos, a nuestras convenciones, estamos acostumbrados a nuestros pastoreos, a nuestros estudios y a nuestras enseñanzas, que es bueno, que es hermoso, pero estamos dejando una de las administraciones que nos ha delegado Jesús, cuya administración nunca debería de faltar. Y la culpa la tenemos todos. ¿Por qué? Porque unos por otros la casa sin barrer. Cuando Cristo delegó la gran comisión evangélica, mirad, hermanos, he tenido 4 cultos en Barcelona. Dios nos ha bendecido mucho. El primer culto fue a los obreros de la zona de Cataluña con su respectivo responsable, nuestro querido hermano Pepe. He tenido, hermanos, 3 cultos en Barón de Viver. Dios nos ha bendecido, Dios ha movido con señales, con las maravillas, ha habido dones fluyendo, pero ¿saben ustedes lo más hermoso? ¿Saben ustedes lo más bonito? Aparte que hubo gente que se reconcilió, que estaban fríos y han vuelto a los pies de Cristo. ¿Sabes lo que más me llamó la atención, o una de las cosas principales y más serias que más recuerda a Dios y que más valora? Que una jovencita de unos 30 años vino por primera vez a recibir a Cristo como dueño y salvador de su alma. Recobró a Cristo, recibió a Cristo. No era una apartada, no, era una que por primera vez. Y Cristo dijo, estas señales seguirán. O sea, el delegado de Dios, lo que Dios ha delegado a la Iglesia, es el misterio de la reconciliación, para reconciliar a Dios con los hombres. La misión de la Iglesia, sigo, está en Efesios capítulo 2 y verso 7. Dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas. La Iglesia de Cristo está llamada a, gloria a Dios, las riquezas, no mi riqueza, no mi llamado, no mi ministerio, no, las riquezas de Dios en ti y en mí. La Iglesia de Jesucristo es la transportadora de las riquezas de Dios a este mundo lleno de dolor y de angustia. Gloria a nuestro Padre. Y hay un versículo coigual y paralelo en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, que dice, para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas. ¿A quién anuncio las virtudes? ¿A los cristianos tan solo? ¿A la Iglesia de Jesucristo tan solo? No, hermanos. Es para predicar y anunciar a los gentiles las virtudes de aquel aquel que nos llamó de la muerte a la vida, de las tinieblas a la luz. Quiere decirse de que la Iglesia tiene el ministerio de la reconciliación, para reconciliar a Dios con los hombres. La Iglesia de Cristo tiene el deber de evangelizar. Evangelizar no solamente que haga una carpa, una campaña. El evangelismo personal, tú a tú, cara a cara, momento a momento. Hay personas que se quitan la vida. Hay personas muy desgraciadas en este mundo, que lloran, que tienen muchos problemas y no encuentran la salida. Me hablaban, hermanos, de un joven que se ha hecho amigo mío allí en Barón de Viver. Me contó sus experiencias con inconversos, que le han venido y le han dicho, yo necesito lo que tú tienes. Se están movilizando, hay hermanos en Zaragoza, jóvenes, que se agrupan y salen y reparten literatura y dan de comer a los pobres. La Iglesia de Jesucristo se ha parado, se ha atascado, ha olvidado un deber primordial grabado en las Escrituras,
y exigido por la propia boca de Dios y por la propia boca de San Pablo. Lo refirió Cristo y luego lo refirió y lo ponderó San Pablo. La iglesia de Cristo debe de salir y anunciar las virtudes de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Gloria a Dios. Dice la Biblia en Primera de Pedro capítulo 2 y verso 9, hablando de la misión de la iglesia, que Dios nos ha llamado para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano. ¿Buenas obras para quién? ¿El hermano Robert va a hacer buenas obras conmigo, yo con él, que nos conocemos de muchos años? Que no, hermanos, somos hermanos y ya está. Las buenas obras, Cristo dijo, una luz no se pone debajo de un almud, sino en el candelero para que alumbre a los que estén en casa, hablando de la familia, de los cristianos, de la iglesia de Jesucristo. Pero sigue diciendo, así alumbre vuestra luz y vuestras buenas obras delante de los de casa, no, utiliza otro vocabulario, delante de los hombres, los de afuera, para que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos por medio de vuestras buenas obras. Por eso dice la Biblia, buen testimonio acerca de los de fuera. Por eso dice la palabra de Dios, las sagradas escrituras, gloria a nuestro Padre, dice, comportaos como es digno del Evangelio. Realmente nos habla del comportamiento ético, congregacional de la iglesia, sino de nuestro comportamiento testimonial, predicaciones por medio de nuestra conducta. Hubo un joven que vino a la iglesia, un joven que atracaba, hermanos, macrodiscotecas por la noche, con piercings. Su pobre padre, un obrero, llamaba a la policía, llamaba, hermanos, a urgencias, a ver si la habían encontrado, porque se iba un viernes y no aparecía hasta el martes. Tenía un pelo así pegado por la frente que le corría hasta la nariz. Y la señora de la cafetería de enfrente del culto me dijo, ¿qué le habéis hecho? ¿Qué transformación ha habido? Digo, nada, que se ha encontrado con Jesús, que ha venido al culto y la palabra de Dios la ha transformado. Hoy en día es un ministerio precioso que tenemos en Miranda, con su mujer, con su hijico, y en la actualidad es pastor de la iglesia de Recaleor. La iglesia de Jesucristo debe de abrir sus puertas, no solamente congregarse congregacionalmente en la iglesia, en el culto, en las cuatro paredes. La iglesia de Jesucristo debe de abrir sus puertas al evangelismo. Lo dice la Biblia, hermanos. Gloria a Dios para siempre. Noveno detalle. ¿Qué somos? Dice Primera de Pedro capítulo 2 y verso 9. Mas vosotros sois linaje escogido. Somos escogidos por Dios. Tenemos un linaje. Tenemos una estirpe real. Tenemos los genes y los cromosomas de nuestro hermano mayor. Por eso dice la Biblia, a lo suyo vino y lo suyo no le recibieron, pero los que le han recibido les ha dado la potestad de ser llamados hijos de Dios, los cuales no son engendrados de voluntad de varón, ni de carne, ni de sangre, sino por el propio Dios. Tenemos el ADN de Dios. Por eso Mateo 10:40 dice la Biblia, quien a vosotros recibe, a mí me recibe. Santa es la gracia de Dios. Linaje escogido. Real sacerdocio. El sacerdote de la antigüedad llevaba al pueblo hacia Dios. El profeta traía la voz de Dios al pueblo, pero el sacerdote, representando al pueblo, llevaba la causa del pueblo a Dios.
La iglesia de Jesucristo es transportadora de toda la responsabilidad que le concierne para llevar, hermanos, todos los problemas a Dios por medio de la intercesión, hermanos. Aleluya. Nación santa. Nación santa. ¿Por qué? Porque somos ciudadanos de la ciudad celestial. Somos la nación santa, no una nación regida por un gobierno burocrático humano, con mentalidades humanas, con directrices humanas, con pensamientos corruptos, con administraciones diabólicas. No, nuestra nación es santa porque el jefe de nuestra nación es santo. Atención, pueblo adquirido por Dios. La iglesia debe de recordar algo que sabe, que no somos nuestros, dice la Biblia. No sois vuestros, dice así un texto, ¿eh? Si no somos nuestros, hemos sido comprados, no con oro ni con plata, que son cosas corruptibles, sino con la sangre preciosa del Cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Qué somos? Efesios capítulo 2 y verso 10. Voy a otro detalle. Porque somos hechura suya. ¿Qué significa la palabra hechura suya? Significa parecido suyo. Significa extremadamente entronizado a su carácter y a su personalidad. Estamos tan amalgamados y fusionados a la persona de Cristo que voy a decir con mucha educación lo que dice la Biblia. Quien se une a una señorita, hablando de una pecadora de la calle, un cuerpo es con ella. Pero quien se une a Cristo, un espíritu es con él. Quiere decirse que en el momento que la iglesia ha sido gestada, fusionada, entretejida, hibanada, amalgamada a la naturaleza misma de Jesucristo, somos hechura suya. Por eso reímos cuando Él ríe y nos entristecemos cuando Él se entristece. ¿Por qué? Porque sus gustos son nuestros gustos y sus disgustos son nuestros disgustos. Nos parecemos a Jesús. Gloria, somos hechura suya. La iglesia de Jesucristo se parece a su Jesucristo. La iglesia de Jesucristo tiene ademanes y destellos de la persona que nos compró a precio de sangre. Bendita sea la gracia de nuestro Padre. La Biblia dice, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Gloria a Dios. En el momento que recibimos a Cristo, renacimos. Era lo que no entendió Nicodemo. Si no naces de nuevo, no tienes parte conmigo en el cielo. ¿Cómo yo, con la edad que tengo, vuelvo a entrar en las entrañas de mamá? Yo no entiendo esto. Y Jesús le dijo, lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, de espíritu es. Le estaba hablando del nuevo nacimiento. El renacer es una frase aplicada a la persona que nace de Cristo. Nació de su madre, pero nace de Cristo ahora. Por agua y por espíritu, por la prédica de la palabra de Dios. Convencido de pecado y juicio por la obra del Espíritu Santo en la persona. Santa es la gracia de nuestro Padre. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Adquirido por Dios. Gloria a Dios. Efesios 2:10, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Vamos a otro detalle. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es su cuerpo. Efesios capítulo 1 y verso 22. Somos su cuerpo. Ay, Dios mío. Somos su cuerpo. Su cuerpo, hermanos, que siente lo mismo.
Cuando mi cabeza está doliente, todo mi cuerpo está doliente. Cuando un miembro del cuerpo se duele, todo el cuerpo se duele. Somos el cuerpo de Cristo, hermanos. Por eso en Juan 14 dice, cuando venga me tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis conmigo. Somos el cuerpo de Cristo en la tierra. Y ese cuerpo es segregado, alimentado, sustentado, protegido por la cabeza, que es quien dirige y gobierna y administra el cuerpo. Por eso, si Él es nuestra cabeza, dejemos, oh Iglesia, que Él siga haciendo su obra y que mueva los dedos y los brazos cuando Él quiera moverlos. Somos su cuerpo. Gloria a Dios. Aleluya. La Biblia dice, fuimos aceptos en el amado. Esto, hermanos, se nos va. Como miembros celulares del cuerpo de Cristo, hemos sido unidos todos nosotros al cuerpo de Cristo para formar su cuerpo en la tierra. Dios mío de mi vida, hermanos, ser el cuerpo de Cristo y ser un espíritu con Él. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Qué es la iglesia? Efesios capítulo 1 y verso 23. Es la plenitud de aquel. Aleluya. La iglesia de Cristo es la plenitud de Cristo. Quiere decirse que Cristo se fondeó al máximo con la iglesia. No la hizo más hermosa porque más ya no se podía. No la hizo más sublime porque más no se podía. No la sube más arriba porque más ya no se puede. No la embellece todavía más porque más todavía no se puede. No la enjoya ni la engalana más porque más no se puede. No hay quien supere a la belleza y a la hermosura y a las joyas y a los cosméticos que tiene la iglesia de Jesucristo. Es, a la luz de Efesios capítulo 1 y verso 23, la plenitud de aquel. Aleluya. La plenitud de Cristo es la iglesia. Señor de los cielos, aleluya. ¿Qué es la iglesia? Efesios capítulo 3 y verso 3. La iglesia es uno de los 12 misterios del Nuevo Testamento. Ya no recuerdo si es el sexto o quinto misterio. Es uno de los 12. Aparece en Efesios capítulo 3 y verso 3. Dice el misterio. ¿Qué misterio, Pablo? Pues el misterio de que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa. La iglesia de Cristo es un misterio. ¿Por qué habla la Biblia de 12 misterios? La palabra nombra esa frase, 12 misterios, porque es algo que hasta el momento que se escribe no se había conocido ni se había dado a luz. Me hago entender con otros misterios. Colosenses 2:2. ¿Cuál es el misterio de Dios? El misterio de Dios es Cristo en su encarnación y manifestación. Y atención, el misterio de Dios de Apocalipsis 19, aunque es la misma frase nombrada, pero son dos misterios diferentes. El de Colosenses habla de Cristo, en quien habitan los tesoros del conocimiento y de la sabiduría de Dios. Y el misterio de Apocalipsis, el misterio de Dios, está hablando, dice la Biblia, que Él lo anunció por sus siervos los profetas. Si no queda esa frase después, nos quedamos ahí. Es el misterio de Dios, que Él anunció por sus siervos los profetas. Su reino sobre la tierra, que por fin los reinos del mundo son de nuestro Dios y de su Cristo. El misterio de las 7 estrellas. El misterio de la gran Babilonia. Gloria a Dios. Santo es el Señor. El misterio, hermanos, de la iglesia, que es un cuerpo.
Un cuerpo, dice la Biblia, unido por gentiles que son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa. Quiere decirse de que este misterio llamado Iglesia fue escondido desde el tiempo pasado y ni el propio Melquisedec, ni Jacob, ni Job, ni Ezequiel, ni los profetas, ni los sacerdotes jamás pensaron de este misterio llamado Iglesia. Pero en la dispensación abierta de la gracia, ya Cristo como promotor y ejecutor y primer hablante pronunciante de dicha frase, ya San Pablo todavía la matiza todavía más, ya San Pablo ya la explaya y la nombra y la descubre diciendo que anteriormente fue un misterio, pero que ahora se ha revelado, y el misterio es que la Iglesia es un cuerpo formado por gentiles que forman como miembros el cuerpo de Jesucristo y son partícipes de la promesa. Quiere decirse que al entrar a formar parte como miembro celular del cuerpo de Cristo, soy participante de la promesa. ¿Y cuál es su promesa? La promesa que Él nos hizo. La Biblia dice en Primera de Pedro 1:9, esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Juan 14, cuando venga me tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis conmigo. Y dice la Biblia, y copartícipes. Quiere decirse que la participación es global, la participación es universal. El cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, no está dividido, no está desmembrado, está unido por las coyunturas, por el amor de Cristo y por todo lo que compone la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. Bendita sea la gracia de nuestro Padre. Voy rápido, hermanos. ¿Qué es la Iglesia? La Iglesia en Efesios capítulo 2 y verso 19, la Biblia se nos llama que somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Por qué somos conciudadanos? Un conciudadano es alguien de Miranda. Hola, conciudadano, porque vive en la ciudad donde yo vivo. Tú y yo somos conciudadanos, pero no hermanos de la tierra. El Robert vive en Pamplona y yo vivo en Miranda. No somos conciudadanos, pero al formar parte del cuerpo de Cristo, todos somos conciudadanos, porque nuestra ciudadanía está en los cielos. El cuerpo de Cristo ha sido formado como hechura suya para estar en la ciudad de la cual somos conciudadanos, de los santos y miembros de la familia de Dios. Quiere decirse que la Iglesia de Cristo tiene que estar unida. La Iglesia de Cristo es una familia. Mi vida te glorifica, Padre. Alabo tu nombre, Señor. Dios mío de mi vida, Padrecico. Mirad, hermanos, yo me acuerdo que cuando una persona muy raramente tenía algo con otra, en un culto se abrazaba y se pedían perdón. Y yo me acuerdo de los pastores que decían, ¿cómo suenan las cadenas? ¿Cuántas cadenas se están rompiendo? Y hombres mayores se pedían perdón. Yo me he criado en ese ambiente, hermanos. Eso de que una iglesia allí y otra allá, eso ni se nombraba, hermanos. Eso estaba muy lejos. Ni se nombraba. Si alguien por lo que sería se atrevía a decirlo, ¿qué dices? Lo fusilábamos. Amén. Digo esto porque la Biblia dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Una familia tiene que estar unida. ¿Saben ustedes cuál era la labor de nuestros viejicos? Que la familia siempre estaría unida. Uno de mis abuelos decía, mientras el abuelo viva habrá paz en la familia, hijo.
Dios nos ha llamado como miembros del cuerpo a formar una familia. Una familia no puede estar desunida. Solícitos, gloria en guardar la unidad del Espíritu. El cuerpo de Cristo no puede estar desmembrado. Me veo en un mercado, pero en la iglesia no puedo verte. Te veo en una convención, pero en la iglesia me molestas. Te veo empleando, pero en la iglesia no congenias. Te veo en un Burger King, pero en la iglesia no me saludo a mi gusto. Te veo por la carretera, me adelantas y hago así con la mano, pero tú en tu iglesia y yo en la mía. Hermanos, el cuerpo de Cristo en el cielo no va a estar por distritos. El cuerpo de Cristo está unido por las coyunturas del amor. El que no ama no ha conocido a Dios, dice la Biblia. En estos conocerán. La iglesia de Cristo no debe olvidar sus principios y sus raíces. Están basadas en el amor de Dios, que es el vínculo perfecto. No podemos romper el vínculo de la iglesia. El vínculo perfecto de la iglesia está basado en el amor, porque nunca lo olviden. Cristo es amor, y el que no ama no ha conocido a Dios. Partícipes de la promesa, ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Qué es la iglesia? Efesios capítulo 2 y verso 21. La iglesia es un edificio bien coordinado. San Pablo ve a la iglesia como un edificio, pero un edificio bien coordinado. Los tabiques rectos, las esquinas rectas y colocadas, con sus escuadras. El caravista bien colocado, con sus diferencias, sus compartimentos y su separación exacta. La escayola ni alta ni baja, a un término medio. Las ventanas de doble cristal para que no entre el frío. Los tabiques con cámara para que estén bien resguardados y no entre ni el frío ni el calor. Un edificio bien coordinado, bien limpio. Cuando trabajábamos en las obras, cuando terminábamos la labor, limpiábamos bien el tajo para que al día de mañana se podría trabajar sobre limpio. Quitábamos los cascotes, quitábamos los sobrantes, limpiábamos todo para trabajar el peón y para trabajar el albañil con soltura, con seguridad y con limpieza. El edificio no puede estar sucio. El edificio no puede estar desordenado. El edificio, tabique empezado, tabique terminado, Si te vas a quedar a medias en el tabique, no lo empieces. Lo que hagas, hazlo y hazlo bien. Si no, habértelo pensado antes. No dejes las cosas a medias. Porque en una obra, cuando un tabique se queda a medias y viene otro albañil, en algunas ocasiones ya no queda a la perfección porque ya son dos manos. Y el ladrillo cuando se coloca, cuanto más lo muevas, más te vas de la línea. Tal como viene, el ladrillo se coloca, se corre con la paleta, se quita la masa y se pone otro. Cuanto más toques con clink, clink, clink. Mirad, el albañil que sabe poner ladrillos no hace mucho clink, 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 clink con la paleta. Lo coloca con la mano, hermanos, hace con el ojo así, suficiente, y más. Y así se produce labor, y se produce tajo, y la empresa va creciendo. La iglesia de Cristo es un edificio bien coordinado y establecido, y cada cosa en su sitio. Y de la misma manera que hay gremios en un edificio que estructuran la obra desde sus principios hasta sus términos, los que sean escayolistas, que hagan de escayolistas. Y los que sean carabisteros, en la fachada poner caravista. Y los que sean hermanos yesistas, que pongan yeso. Y los que sean escayolistas, escayola. Y los que sepan poner tuberías, fontaneros. Y cables, electricistas. Y luego están los albañiles antiguos,
que saben hacer de todo. ¿Era Timoteo evangelista? No, era pastor y maestro. Y te lo muestro con la Biblia. Para nada era evangelista. Pero le dice Pablo a Timoteo a sobra de evangelista. Hoy en la obra hay mucho gremio, pero yo me acuerdo de los albañiles antiguos que valen para toda la obra y te ponen caravista, te ponen escayola, te ponen fontanería y hacen hasta el encofrado. Yo eso los he visto y los he tenido. ¿Qué les parece? Y en nuestra obra hay hombres que los sacas del pastoreo, los pones a evangelizar, yo soy testigo, y están perdidos. Los pones a enseñar una doctrina y se pierden. Hay quien sabe predicar y le llevas una oración o le pones a llevar una oración y tiene más fuego el que alza la voz que el que lleva. ¿Por qué? Porque hay gremios. Y cada uno, conforme el don que ha recibido, ministra a los demás. Y luego están los ministerios universales, que a lo que le pongas, valen para todo. Son albañiles antiguos. Pero tanto unos como otros, no hagáis corrillos y tapujos y parches en la obra llamada Iglesia de Jesucristo, que es un edificio. Me acuerdo yo en una obra que había un albañil que corría mucho. Y luego vino el aparejador. Qué vergüenza, hermanos. Cogió una regla, dice, a ver, y estaba la pared totalmente desplomada. Lo que hagas, hazlo bien. Porque la iglesia es un edificio bien coordinado. Gloria a Dios. ¿Quién es el fundamento de la iglesia? ¿Por qué el edificio todavía sigue? Mirad, hermanos, este edificio ha sufrido tsunamis, cóctel Molotov, aviones estrellados como las Gemelas, terremotos, huracanes, y este edificio está, no se ha movido ni un centímetro, porque Cristo edificaría a la iglesia. Voy rápido, hermanos, es un tema largo, pero voy rápido, hermanos. Gloria a Dios. Un edificio bien coordinado. Todos los edificios se terminan con las plantas superiores. Este edificio es el único edificio que va creciendo. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia de Cristo va uniendo, va teniendo más adeptos, más fieles y más hombres y mujeres que abrazan la fe. El edificio va creciendo en gracia y conocimiento, como dice la Biblia. La iglesia va creciendo en espiritualidad, en santidad y en madurez. La iglesia va creciendo en desarrollo y en formación y en equilibrio. ¿Y cuál es el final? Dice, para ser un templo. La iglesia es el templo del Dios Espíritu Santo. La iglesia tiene como cometido ser el templo de Dios. Aleluya. ¿Qué es la iglesia? Columna y baluarte. La columna que sostiene un edificio. Cuando la sal pierde su sabor, no sirve para nada, sino para ser hollada y pisada por los hombres. En la época de Cristo, cuando la sal perdía su sabor y no servía para nada, el embaldosado del templo era tan deslizante que cogían esa sal insalubre, insípida, sin gusto, que no valía para nada, y la echaban para que la gente no se patinara ni caería en el embaldosado del templo. La iglesia de Cristo no puede perder su salubridad. La iglesia de Cristo debe tener siempre su sabor. Y es columna que sostiene la verdad de Dios. Edificio construido por Dios y para Dios. Es columna que sostiene. Cuando el mundo pierda la iglesia, se corromperá.
es como un animal que en la antigüedad lo embadurnaban de sal y eso era el método que evitaba la putrefacción. La iglesia es columna que sostiene. Si a una columna se le quita, el edificio se viene abajo. La iglesia evita la descomposición total en este mundo. Cuando la iglesia sea quitada, entonces habrá una corrupción totalitaria. Columna y baluarte, gloria a Dios. El baluarte es el ariete que se usaba para golpear, gloria a Dios, en las puertas para entrar en la fortaleza. Dios toma a la iglesia para romper fortalezas, para abrirse camino y para que la gente esclava por el diablo puedan venir a los pies de Cristo. Retomo la palabra para anunciar las virtudes de aquel que todo lo llena en todo. ¿Dónde está ahora mismo la iglesia? Estamos en la tierra, pero ya sabéis que el lenguaje de Dios es que Él llama las cosas que no son como que fuesen. La iglesia dice, Efesios capítulo 2 y verso 6, estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. Aleluya. La iglesia debe de dar por hecho de que ya estamos en ese reino dorado de luz. La iglesia está sentada con Cristo. Nuestra seguridad de salvación nos permite disfrutar. Gloria a Dios, aunque estamos aquí, gloria a Dios en este cuerpo, pero la iglesia da por hecho que estamos en la gloria celestial porque Cristo viene ya pronto. ¿Cuál será la ropa que usará la iglesia en la eternidad? Dice el libro de Apocalipsis, porque a la iglesia se le ha concedido que se vista de lino fino, blanco y resplandeciente, que son las acciones justas de los justos. La iglesia tendrá un vestuario delicado y delicioso, vestidura blanca de lino fino, blanco y resplandeciente. La iglesia es la señora elegida. Dice la Biblia que por boca de Pablo, os he desposado como una virgen pura. La iglesia de Cristo está esperando a su Señor, a su novio. Se celebrarán las bodas del Cordero y atención, la iglesia de Cristo será en el estado eterno la administradora de todo el potencial que tiene nuestro Dios. La iglesia de Jesucristo. La Biblia nos enseña, hermanos, de que Cristo es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, ¿de acuerdo? Pero dice un texto en la Biblia, todo lo dio a la iglesia. La iglesia tiene el cometido de anunciar las riquezas y en el estado eterno será la administradora. Mira, yo cuando vengo de trabajar o vengo de mis quehaceres, ¿a quién le doy el dinero para que compre alimento, decore y ordene bien la casa? A mi señora. La iglesia de Cristo será la administradora en tiempos futuros de esas glorias eternas que pertenecen a la persona de Cristo y que comparte con su señora. Amén, gloria a Dios. Pues hasta aquí este estudio de la palabra de Dios. Había pues algún más matiz que podíamos preparar y tocar, pero yo creo que lo más importante está ya dicho. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, sobre mi iglesia, hablando de la iglesia del Señor, Cristo es la piedra fundamental. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. Que Dios os bendiga, que Dios os llene de su gloria. Amén. Ánimo y adelante. Somos la iglesia de Jesucristo. Que Dios os bendiga, Un abrazo con mucho cariño para todos. Salón. Te doy paso, Robert.